Anandi, estamos en la semana de la purificación del corazón. Decimos que en esta semana se podría aprovechar para purificar un patrón emocional. Decíamos que purificar no es limpiar, es simplemente quitar lo que no se ajusta a mi propósito actual. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, siempre sugerimos entrar por las emociones, porque es más fácil para mí conectar con lo que estoy sintiendo que hacer una racionalización mental de mi estado actual. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy sintiendo miedo, eso es lo primero que tengo que hacer, reconocer que estoy sintiendo miedo. Ok, una vez que lo reconozco y que digo, sí, esto es miedo, ¿qué puedo hacer para purificarlo? Una vez que identifiqué la emoción, identifico la causa. ¿Qué es lo que me está generando ese miedo? Por ejemplo, si hay alguna circunstancia de mi vida actual que me desate esa emoción. Por ejemplo, si tengo una entrevista de trabajo próximamente y tengo miedo porque lo quiero realmente y no sé si lo voy a lograr, porque no sé si voy a hacerlo bien en la entrevista. Entonces simplemente identifico la causa y además voy a tomar conciencia, observando desde adentro, de a dónde se va a enfocar la atención de manera inconsciente. ¿Qué es lo que va a hacer mi sistema cuando está sintiendo esa emoción? Por ejemplo, puede ser que comience a enfocar en todas las otras circunstancias de mi vida que yo asocio con esa misma emoción. Y entonces de pronto me siento que me voy llenando de miedo y me paralizo. Santi, yo lo que hago es enfocar la atención en cosas que me gustan y así hago negación, así no siento feo y no alimento el miedo, pero es un hábito inconsciente que tengo que descubrir. Así es, entonces por ejemplo, si yo me paralizo, porque comienzo entonces a enfocar en todo lo que me da miedo en la vida, lo que tengo que hacer es hacer un stop, hacer una pausa y decir, ok, me estoy sintiendo mal, me desregulé, tengo que volver a centrarme. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, a través, por ejemplo, de una acción intencionada. Lo primero es que hay que cambiar el enfoque de la atención. Entonces, yo particularmente me gusta salir a correr o me gusta ir a nadar. Entonces, hago mi entrenamiento con la intención de liberar ese miedo, porque ese miedo es energía. Tengo que sacarla de mi sistema. Entonces, por ejemplo, corro con la intención de que ese miedo se disipe. ¿Tengo que estar pensando en la entrevista cuando corro? No. No, simplemente al inicio, cuando vamos a iniciar, lo hacemos consciente. Hago esta acción, en este caso voy a hacer este entrenamiento con la intención de regular mis emociones y de volver a la calma. En ese momento que lo deposité conscientemente, generando presencia, lo suelto y comienzo mi entrenamiento siempre empleando las facultades del ser. Observar desde adentro, enfocar la atención, intencionar, contactando mi saber, verificando. Claro, por eso es que uno recibe tantos insights cuando hace una acción intencionada. Y bueno, lo mismo se podría hacer, por ejemplo, con el resentimiento y lo mismo se podría hacer con la culpa. Esto que nos estás diciendo que hagamos con el miedo. Así es. Y generalmente cuando eso sucede, por ejemplo, a mí me llegan un montón de insights o de entendimientos durante el entrenamiento porque estoy empleando las facultades. Cuando regreso a casa, entonces, en un estado de calma ya, de regulación del sistema nervioso, estoy en una mejor o tengo una mejor disposición para entrar, si quiero, a entender un poquito más, hacer un análisis más cognitivo, más mental de si ese miedo que estoy sintiendo es un miedo que obedece a causas reales o si son por ahí ilusiones de mi mente que estoy usando para sufrir más de la cuenta. ¿Qué hago con eso? Cada quien tendrá que buscar cuál es la mejor actividad para apalabrarlo. Por ejemplo, a mí me gusta escribirlo, hacer mapas y esquemas de mí misma en mi bitácora de vuelo, y una vez que tengo un entendimiento quizá más completo de cómo asociar esa emoción que estaba sintiendo a mis creencias, a mis expectativas, a mis valores y cómo los puedo ver un poquito desajustados, lo que me gusta es conversar con alguien que tenga la receptividad para escucharme, porque muchas veces con solo que lo apalabramos se sigue calmando.
Idealmente alguien que me pueda ampliar mi perspectiva y darme cuenta que muchas veces esos miedos son inventos que nos hacemos porque nos estamos enfocando en el punto negro en la hoja blanca. Eso es un ejemplo. Sí, en psicología sabemos que la mayor parte de las cosas por las cuales tememos los seres humanos nunca llegan a pasar. Dicen que es como el 80%. Es increíble cómo sufrimos en vano. Te invito a purificar el corazón, siguiendo las instrucciones que nos acaban de dar.